no les falta poco para el tema de su última evaluación, ver y calcular los puntajes que a ustedes les faltan, ¿sí? Así que vamos. Buenos días a todos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. A ver, un ratito voy a prender mi cámara. He estado teniendo problemas con mi cámara, pero vamos a prender un ratito. Ok, ay, sí, aparece. Ya, ok, listo, un ratito. La parte administrativa tengo que hacer ahorita. Uy, ¿qué tal? Un ratito. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Un ratito. No me escriban todavía, un ratito. Tengo que hacer algo acá antes de empezar. Uy, para que salga algo. Listo, ahora sí. Ahora sí pueden escribirme todo lo que ustedes quieran. Entonces, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos el curso que nos toca el día de hoy. Espero que todo les haya ido bien, sin ningún problema para todos. Como les vuelvo a repetir, ya nos falta poco, así que a darle el último empuje, ¿sí? El último punche, el último empuje para lo que queda, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Entonces vamos con la clase número 9, es una clase un poquito también abultada, hay muchos temas de alguna manera. ¿Qué tal? Buenos días, Damián, bueno, Jocelyn, Rubí, Aisha, Camila, Sara, Naomi. Definitivamente las mujeres son las que siempre hablan más que los hombres, ¿verdad? Eso sí, ya lo tengo. Ya. Vamos con un tema muy importante. Hace unos días atrás hablamos acerca del tema de la deuda pública. ¿Se acuerdan? La deuda pública. La deuda pública son obligaciones que yo como Estado asumo frente a terceros. Esos terceros pueden ser entes, instituciones, empresas o personas naturales o jurídicas que están dentro del país o fuera del país. En algún momento mencioné algunos que estaban fuera del país. Está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Sí? El Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando hablamos de organismos financieros internacionales, hablamos de eso, ¿verdad? Aquellos organismos que ofrecen apoyo, asesoría, financiamiento a determinados países que son parte del universo de estas instituciones, ¿sí? Entonces, tenemos estos organismos como un origen 1944. Después de todo el despelote que se armó por el tema de la guerra, ¿sí? Surgió el Bretton Woods, que fue una convención propiciada y auspiciada por Estados Unidos, en donde básicamente Estados Unidos, liderando todo esto con los países de Europa y algunos de Asia, determinaron una forma pues financiera de poderse ayudar para los temas de la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, para los temas de la reconstrucción y para temas complementarios, ¿sí? Para temas complementarios. Es así que surge en el seno de la ONU, porque ya en este caso ya hablamos de la existencia de la ONU, que se crea y se forman dos instituciones. Una es el Banco Mundial y otro es el Fondo Monetario Internacional. Cada una para cumplir una determinada función, ¿sí? Por ejemplo, inicialmente hablamos del Banco Mundial que se crea para reducir la pobreza y la reconstrucción de los países que habían sido devastados por el tema de la guerra, ¿verdad? Para el tema de la guerra. Y el Fondo Monetario Internacional básicamente se encarga de estabilizar el sistema monetario internacional. ¿Qué significa eso? Que para las diferentes transacciones que necesitan los países entre los países, pues se necesita dinero. Hay déficit fiscal. Hay déficit fiscal porque la balanza de pagos ha sido deficitaria. Entonces, definitivamente necesitamos dinero. Y para equilibrar ese problema, pues surgen los recursos monetarios del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Surgen los recursos monetarios de esta institución. Entonces, continuemos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Acá tenemos algunos fines de esta institución. Fomentar la cooperación monetaria internacional. ¿Sí? Fomentar la cooperación monetaria internacional. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? Para explicarles qué significa eso, primero les tengo que decir cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 189 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? 189 países que forman parte de esta institución. ¿Y cómo funciona esta institución? Cada país que pertenece al Fondo Monetario Internacional tiene una obligación: financiar el funcionamiento de esta institución. ¿Sí? Financiar en parte el funcionamiento de esta institución. ¿Cómo es eso? Cada mes hay un aporte que se realiza, cada economía realiza a esta institución. El aporte es de acuerdo al tamaño de la economía, pues de cada país. No es lo mismo el aporte que realiza Estados Unidos que el aporte que realiza Perú, ¿verdad? ¿Qué permite los aportes de los 189 países miembros? Formar lo que se llama un pozo, formar lo que se llama un fondo, ¿sí? Un pozo común, un fondo común, es decir, es un ahorro, ¿sí? Es un ahorro que se ha generado gracias al aporte de los países miembros, ¿sí? Gracias al aporte de los países miembros. Con este dinero que se ha generado, es el que se puede trabajar para generar los préstamos a los países miembros. Por eso se llama la cooperación monetaria internacional. Ese dinero que en algún momento solicitó el Perú ha sido gracias a el aporte, no sé, de Ecuador, de Estados Unidos o de algún otro país a nivel internacional. Facilitar la expansión y crecimiento del comercio internacional. Sí, pues, definitivamente, el comercio internacional, ¿qué cosa es? Son transacciones, ¿verdad? Son transacciones que se realizan entre residentes y no residentes. Y esas transacciones se mueven gracias a el dinero, gracias a las divisas. Entonces, un país que tiene déficit de divisas, pues necesita divisas, necesita dinero para generar movimiento de su economía. Gracias a los aportes de esta institución, pues ese dinero ingresa a la economía, permite reactivar, permite mover los diferentes sectores productivos para que se generen los diferentes intercambios que son necesarios dentro de los procesos de comercio internacional, ¿sí? De comercio internacional. Fomentar la estabilidad cambiaria, ¿sí? Fomentar la estabilidad cambiaria. Pues si yo tengo déficit fiscal, ¿qué significa? Que han salido más dinero del que ha entrado. Me falta divisas, me falta dólares. ¿Y qué pasa cuando escasea el dinero en un país? ¿Qué pasa cuando escasea? ¿Qué pasa con el valor de ese dinero? A ver, chicos, ¿qué pasa con el valor de ese dinero? Simple lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa con el valor de ese dinero? Hola. ¿El préstamo que te pueden dar es proporcional al porcentaje que aporta el país? Sí, claro, pues tú no puedes pedir, o sea, definitivamente sí, sí, sí. Tú no puedes pedir lo mismo que pide a un país desarrollado. Obviamente te van a dar, pero quizás en un menor porcentaje. Te van a dar, pero depende muchas veces de tu capacidad de pago, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de un documento que había sido elaborado y estructurado por el Fondo Monetario Internacional? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era ese documento? Gracias Marcos, está bien, se devalúa. A ver, antes de que me vaya para otro lado, exactamente, pierde valor. Y si pierde valor, el tipo de cambio se va para arriba, ¿verdad? El tipo de cambio se va para arriba. Y eso definitivamente va a generar un problema dentro de la economía. Entonces, para evitar esos choques bruscos, definitivamente el gobierno pues adquiere divisas para que si surge ese desbalance, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Comprar o vender dólares? Ya lo tengo, comprar o vender. Si ya lo tengo, ¿qué haría? Vendo dólares a la economía para que haya abundancia de dólares y el tipo de cambio, de alguna manera, se reduzca, ¿verdad? El tipo de cambio. ¿Cómo se llama ese documento? A ver, chicos, vamos. ¿Cómo se llama ese documento? Sí, vendo, pero para vender, previamente yo como Estado, yo ya he adquirido divisas, gracias a algún préstamo que hice en algún momento del Fondo Monetario Internacional. Ok, el dinero que yo quiero no es que yo agarro y todo
me lo licúo en un momento. Hay parte que se va directamente a la economía, hay parte que yo como Estado me quedo para diferentes operaciones que tenga que realizar, ¿verdad? No es que yo agarro y ¡fum! Ya no hay dinero, así tampoco es la cosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese documento? Vamos chicos, es un documento contable que registra las operaciones. Vamos, ¿se acuerdan con ese documento? La balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos, de acuerdo a la elaboración que ha hecho esta institución, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? No se olviden, chicos. Coadyuvar y establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que realicen los países miembros. Sí, pues, definitivamente, pues, a lo que les he dicho, el dinero está circulando, ¿sí? Se forma un fondo, gracias a ese fondo, los países miembros, frente a algún déficit, frente a algún problema en su balance de pagos, solicitan dinero, se ha generado un mecanismo multilateral, bilateral, de apoyo, de asesoría, de intercambio monetario, pero a su vez, yo también como país deudor genero también un contrato, un convenio directamente contigo para devolverte en determinadas condiciones. Es decir, se establecen condiciones de intercambio entre el deudor y el intermediario, ¿verdad? Entre el deudor y el intermediario frente a sus acreedores, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí, chicos, ¿sí? Póngale nombre a cada cosa. Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente los recursos generales del fondo. Sí, pues, confianza, pues. Confianza de que ese sistema que se creó en ese año funciona. Confianza de que si yo tengo un problema, un déficit y soy, digamos, parte de esta comunidad, pues tengo esta opción que me puede generar liquidez cuando lo necesite. Confianza en que esta institución, aparte de darme el dinero que necesito, también me va a apoyar, me va a asesorar y de alguna manera me va a establecer la ruta a trabajar del dinero. ¿Sí? La ruta de trabajar dinero. No sé si ustedes han visto las noticias, o sea, no es que el fondo te preste dinero por prestarte. El fondo, obviamente, tú tienes que indicar a qué va el dinero, cómo lo vas a utilizar. El fondo, dentro de su expertise, dentro de su experiencia, te pone ciertas condiciones, ¿sí? Te pone ciertas condiciones, no es que yo te dé el dinero así, oye, te doy el dinero y ve tú lo que haces. No, pues, no es que yo te doy el dinero, ve lo que tú haces, porque si tú haces algo incorrectamente, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a pagar. Entonces, no solo te presto dinero, sino también te ofrezco asesoría y también dentro de las condiciones del préstamo te indico qué cosas tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Esto para velar por la devolución del dinero y esto también para velar por el tema de el uso correcto del dinero en las economías que están solicitando una fuente de financiamiento, ¿sí? Entonces, he explicado todos estos puntos, chicos, ¿sí? He explicado todos estos puntos. Correcto. Continuemos. Vamos con el Banco Mundial, ¿sí? Vamos con el Banco Mundial. A ver, acá tenemos algunas cosas acerca del Banco Mundial. El Banco Mundial igual fue creado en 1944. Dos organismos así de saque se crearon, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? ¿Cuál fue el principal motor de creación del Banco Mundial? Reconstruir Europa, ¿sí? Reconstruir Europa y algunas zonas de Asia que habían sido devastadas producto pues, de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿sí? Entonces, igual, este es un organismo que es dependiente de el Banco Mundial y trabaja en coordinación también con el Fondo Monetario Internacional. En este caso, los recursos del Banco Mundial en un inicio provenían de los países pues, aliados, como se dice, ¿sí? Principalmente Estados Unidos. ¿Para qué esos recursos? Para reconstruir, pues, para construir puentes, carreteras, colegios, etc. En la actualidad, los recursos de esta institución inicialmente pues están con los dineros de los países aliados y con los intereses pues generados por los préstamos, ¿verdad? Generados por los préstamos. El objetivo principal en este caso es ayudar a los países en desarrollo, en vía de desarrollo, en pobreza, en temas diversos, por ejemplo, el tema tema de salud, el tema de educación, el tema de infraestructura, el tema de saneamiento, etc. ¿Sí?
El tema de saneamiento. ¿Qué más podemos? ¿Está formado por 189 países? Sí, también. Está formado por 189 países y trata de luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los diferentes habitantes de la economía. Por ejemplo, un préstamo que pide el Banco Mundial, para lo que es mejorar la infraestructura de todos los colegios. O sea, un préstamo que pide el Perú al Banco Mundial sería, por ejemplo, eh, eh, una cantidad X de dinero para mejorar la infraestructura de todos los colegios nacionales estatal en el Perú. Porque, bueno, ya se viene el tema de las fechas escolares, el inicio del año escolar, y muchos de ellos no están operativos, y el dinero que tiene en estos momentos el Estado como líquido, pues no lo alcanza. Entonces puede solicitar un préstamo al Banco Mundial directamente. ¿Qué otra cosa puede ser? El dinero que puede pedir el Estado peruano, por ejemplo, para el tema de no sé, el tema de poner operativo o aumentar la capacidad instalada de lo que son los hospitales, centros médicos y postas a nivel nacional. Construir infraestructuras, puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de los fondos que yo solicitaría como Estado para directamente mi economía. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es el Banco Mundial, ¿sí? Lo que es el Banco Mundial. Promover el desarrollo sostenido. ¿Se acuerdan ese concepto? Promover el desarrollo sostenido, es decir, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorar el uso de los recursos naturales y mejorar de alguna manera el tema de el trabajo, la calidad de vida de las personas, ¿sí? Ahí tenemos este concepto, ¿sí? Listo, continuemos. Otro concepto que también tienen dentro de su separata es el tema de la integración económica. Y esto tiene que ver con el tema del comercio internacional. Básicamente, ¿qué es el comercio internacional? Los intercambios entre residentes y no residentes. Es decir, el Perú realiza un intercambio, una empresa de Perú realiza un intercambio con una empresa de Estados Unidos. Una empresa de Estados Unidos realiza un intercambio con una empresa peruana, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esos intercambios? En esos intercambios pasa que hay barreras, ¿sí? Barreras arancelarias y no arancelarias, o barreras comerciales, ¿sí? Entonces, las barreras son los aranceles, las barreras son las trabas burocráticas, las barreras son las cuotas de ingreso, las barreras son el tema de los requisitos fitosanitarios, los requisitos legales, etc., que de alguna manera limitan ese proceso de intercambio. Es así que surge este concepto llamado integración económica. ¿Qué viene a ser la integración económica? Viene a ser un proceso paulatino, viene a ser un proceso no natural, sino artificial, es decir, creado intencionalmente por los propios países. Es decir, los propios países que están realizando actividades de intercambio se sientan a negociar mejores condiciones, ¿sí? Yo me siento a negociar Perú, me siento a negociar con Chile, me siento a negociar con Ecuador, me siento a negociar con Bolivia, porque quiero mejorar mis intercambios. ¿Qué significa mejorar mis intercambios? Significa reducir o eliminar las barreras arancelarias o pararancelarias. Entonces, cuando hablamos de integración económica, decimos que es un proceso paulatino, decimos que es un proceso gradual, decimos que es un proceso artificial, porque no es algo natural, los países buscan, en el cual los países buscan reducir o eliminar las barreras al comercio internacional. Al reducir las barreras al comercio internacional, en ese proceso los países firman lo que se llaman acuerdos de integración, es decir,
determinadas condiciones para facilitar los procesos de intercambio, ¿sí? Los procesos de intercambio. Ahí están los TLCs, ahí están los mercados comunes, ahí están las uniones aduaneras, ahí están las zonas francas, etc. ¿Sí? Entonces, la integración económica es un proceso gradual, paulatino, es un proceso artificial, es decir, no es natural. Los gobiernos, las economías buscan negociar, buscan mejorar sus intercambios entre ellos mismos, para lo cual se sientan, negocian, renegocian y firman acuerdos de integración. Y ahí tenemos todas las etapas. Entonces, si un país se sienta, si 3 o 4 países se sientan y dentro de sus objetivos, a ver, para adelantar un poquito, dicen que van a haber un intercambio fluido, sin nada de barreras, de lo que son bienes, servicios y factores de producción, ¿en qué etapa estarían? ¿En qué etapa de integración estarían? Me estoy adelantando, a ver, chicos, ¿en qué etapa de integración? Sus objetivos dicen, buscamos el libre tránsito de bienes, servicios, factores, personas, capitales, etc. ¿En qué etapa de integración? A ver, estoy apelando un poquito a los que algún conocimiento tengan. ¿En qué etapa de integración estarían? Vamos, chicos, ¿en qué etapa de integración? ¿Qué dicen? ¿Alguno? Ángeles, Antonio, Rubí, Asha, Aisha, Naomi, ¿nadie? ¿En qué etapa de integración? ¿O no saben, no opinan? Creo que es eso, ¿no? No saben, no opinan. Ok, correcto. En ninguna, pues. Acuérdense, recién estoy empezando, o sea, estaría recién en, digamos, en la primera realización. Realización. Recién estaría empezando. Ese proceso de llegar a lo que se llama un mercado común puede demorar un año, puede demorar 10 años, puede demorar 20, 30, 40, 50, X tiempo. ¿De qué depende que sea más o menos el tiempo? De la voluntad política de los países que conforman el bloque de integración. ¿Sí? Entonces, observación 1. Dentro de un rato vamos a ver lo que son los acuerdos y los bloques de integración, chicos. ¿Sí? Vamos a ver objetivos. ¿Sí? Porque me preguntan bastante esto. Vamos a ver objetivos. Y ustedes, si leen objetivo, mira, este objetivo me dice unión aduanera, este objetivo me dice mercado común, este objetivo me dice X, pero no significa que en la realidad, eso se esté cumpliendo, ¿sí? Por favor, ¿sí? No significa que eso en la realidad se esté cumpliendo. ¿Cuánto ha llevado a la Unión Europea a ser lo que es? Más de 50 años. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Por eso, en este caso, un poquito informarse de las noticias, ¿sí? Por favor, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la integración económica. Importancia de la integración económica, aprovechamiento de las economías de escala. Pues nosotros tenemos un TLC con China. A mí, como productor agrario, como exportador agrario, vería con buenos ojos alimentar a más de 1000 chinitos que tienen hambre. Definitivamente, pues, ¿qué prefiero? ¿Un mercado peruano con 30 millones de habitantes, 30, 34 millones de habitantes, o un mercado en donde voy a tener 1000 millones de habitantes? Definitivamente, al tener un mercado mayor, pues, ¿qué voy a hacer? Los procesos de producción se van a incrementar y eso me va a generar economías de masa, economías de escala, como dice ahí. Al producir más, los costos unitarios se van a reducir y yo voy a ser competitivamente mejor, pues directamente quizás que mis competidores. Aumento de las expectativas de inversores nacionales y extranjeros. Si yo sé que se está firmando o se va a firmar, y yo soy un exportador, por ejemplo, de espárragos, y yo sé que se está firmando un TLC o un acuerdo de integración, por ejemplo, con Australia, y yo sé que Australia es uno de los principales
uno de los principales países compradores de espárragos a nivel mundial, yo como productor, yo como inversor nacional, vería con buenos ojos, se me incrementaría mis expectativas, un productor de gamarra y hay un TLC con China, pues vería con buenos ojos que mis productos que vayan por allá también, ¿verdad? Fomento del desarrollo técnico. Esto es algo que a veces pasa y a veces no pasa. Pasa mucho en los países desarrollados, pero no pasa mucho en los países en vías de desarrollo o pobres a veces. Definitivamente, si tú hay un TLC con China. Si tú sabes que va a haber un TLC con China, tú eres un productor de prendas de textil de gamarra, ¿qué haces? Te sientas de mano, te sientas de brazos cruzados a ver cómo entra la mercadería china, los textiles chinos. ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes harían eso? O sea, se viene el monstruo, viene todo el poder de China en el tema textil. ¿Te sentarías de mano a ver qué es lo que pasa? ¿Ustedes harían eso, chicos? Definitivamente. No, pues, si tú tienes un TLC, si tú tienes un acuerdo de integración y sabes que de alguna manera eso va a mejorar, va a aumentar los flujos, los intercambios, pues tienes que prepararte, tienes que capacitarte, especializarte, formar equipos de trabajo, mejorar tu nivel de capacidad instalada, tu maquinaria, porque si no, en vez de ayudarte a un proceso de integración, a ti como economía, como país, como empresa, te puede perjudicar. Esos son quizás algunos en contra de los procesos de integración. Los países se tienen que preparar, porque ¿quién se beneficia? El que está más preparado, ¿sí? Se beneficia el que está más preparado, ¿sí? Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre países miembros. Sí, pues definitivamente ya los países al tener acuerdos de integración ya establecen las formas cómo se van a establecer los intercambios. Mira, se reducen los aranceles, estos aranceles van a ser de esta manera, o de repente entre nosotros no nos vamos a cobrar aranceles, o de repente se paga este concepto. Ya establecemos algo común, o sea, los 4 países ya tenemos algo en común, vamos a pagar lo mismo, o no vamos a pagar nada, o se va a pagar un concepto, es decir, ya es algo común para los 4 o 5 o 2 o 3 países, ¿verdad? Liberación de las barreras comerciales. Definitivamente, pues, ¿sí? Yo que quiero exportar más, pues esto me va a permitir exportar más. Yo que quiero importar más, esto me va a permitir importar más. Crecimiento sostenido. ¿Qué es crecer sostenidamente? Producir más, pues. Imaginémonos que yo, como país Perú, siempre he exportado a Chile espárragos, ¿sí? Siempre he exportado a Chile espárragos. Y Chile me cobraba como arancel, no sé, 5%, ¿sí? 5% sobre el valor que yo ingresaba dentro de ese país. Pero el día de mañana resulta que Chile se le ocurre no 5%, sino se le ocurre cobrarme 10%. ¿Lo podría hacer? Les pregunto a ustedes, ¿lo podría hacer? ¿Es legal? ¿Lo podría hacer Chile? O sea, unilateralmente decide, ¿sabes qué? Mira, 10% te cobra. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo podría hacer? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Milenka? ¿Alguien por ahí? ¿Lo podría hacer? ¿Qué dicen? Sí, sí lo puede hacer. Libremente cada país es soberano de poder tomar decisiones sobre su propia economía. Y si le da la gana, lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no hay ningún compromiso entre Perú y Chile. No hemos firmado nada, sencillamente estamos haciendo transacciones libremente, pero no hay firmado nada. Entonces imagínate, tú como productor ya tenías proyectado, ya habías cosechado, sembrado y cosechado, y te dicen, ¿sabes qué? No 5, sino 10. ¿Te perjudica a ti como país? Sí, pues, ¿te perjudica a ti como productor? Sí. Otra cosa es ya firmar las reglas de juego, tener reglas de juego claras, es decir, yo me siento, firmo un acuerdo de integración contigo, Chile, y digo, mira, el espárrago va a estar en una lista de productos en donde va a haber libre tránsito, en el cual el arancel va a ser cero. ¿Eso qué permite?
a los países tener las reglas claras de juego, no tener sorpresas en el futuro. Entonces yo como país, yo como productor de espárragos, ¿me puedo proyectar acá a 1, 2, 3, 4, 5 años? Sí, porque sé lo que va siempre a pasar. Siempre va a pasar cero de arancel. Eso me va a permitir un crecimiento sostenido, no tanto también para Perú, sino también para los hermanos chilenos, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre tener un acuerdo de integración y no tener nada. Puede pasar algo en cualquier momento, ¿sí? Listo, chicos, vamos, vamos, vamos. Las etapas de la integración, ¿sí? Las etapas de la integración, ¿sí? Tenemos todas las etapas que tienen ahí. La primera se llama zona preferencial o acuerdo preferencial. Es la etapa básica, ¿sí? Es decir, los países se sientan y buscan reducir las barreras comerciales, no eliminar, reducir, ¿sí? Reducir. Entonces, imaginemos, si antes yo te cobraba para que ingrese el espárrago 5%, ahora te cobro 2%, ¿sí? Te cobro 2%. Solo a ti. De repente también me vende espárragos, no sé, pongamos, pues no sé, Ecuador, por poner, creo que no importa espárragos, pongamos Ecuador. Como no hay ningún acuerdo con Ecuador, a Ecuador le cobro 5%. Pero a ti, como yo tengo un acuerdo, 2%. ¿Sí? Eso es la primera etapa, en donde básicamente buscamos reducir el tema arancelario. ¿Sí? Arancelario. Las demás trabas por ahí todavía no, sino el tema arancelario. ¿Sí? Luego viene la segunda etapa, hablamos de un poquito más, en donde básicamente tenemos lo que se llama los TLCs, ¿sí? Los tratados de libre comercio, en el cual buscamos reducir la barrera, no reducir, sino eliminar las barreras arancelarias y pararancelarias, aranceles y todo lo que tiene que ver con algo diferente de aranceles. Por ejemplo, arancel, pues si antes te cobraba 2%, ahora cero. ¿Sí? Cero. Ahora, en eso para cobrarte cero se hace de dos maneras. O te cobro cero inmediatamente o paulatinamente, es decir, 2, 1.9, 1.8, 1.5, 1.3, 1, 0.5, 0, ¿sí? A veces se hace un proceso paulatino. ¿Eso para qué? Para que no haya choques en el tema de aranceles con las economías, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos eso, reduzco lo que son los aranceles, elimino lo que son los aranceles y también busco reducir y eliminar lo que son las barreras. Por ejemplo, antes te ponía cuotas de ingreso, por ejemplo, 100 toneladas, nada más puede ingresar al país. Ahora no hay límite. Antes, para que ingreses al país tu producto, pues tenías que firmar 10 papeles. Ahora, solo un formato único, nada más. ¿Sí? Antes de repente te pedía, no sé, un permiso, buenas prácticas, o sea, buenas prácticas empresariales, un sello de buenas prácticas empresariales. Ahora ya no hay eso, ¿sí? Entonces, acá que estamos negociando entre nosotros, países, el arancel común interno, ¿sí? El arancel común interno. ¿Qué se busca que sea el arancel común interno? Cero. Se puede dar automáticamente o se puede dar de poquito a poquito, ¿sí? Acuérdense, es un proceso gradual, ¿sí? Las dos formas. Luego viene la unión aduanera, ¿sí? La unión aduanera. ¿Qué es lo que pasa con la figura de el área común, los TLCs? O sea, entre nosotros negociamos y entre nosotros hay un libre tránsito de productos. Arancel cero, ¿sí? Arancel cero. Pero Perú y Chile pueden comprar a terceros, sí, pueden comprar a terceros. Imaginémonos plátano, ¿sí? Plátano. Plátano es un producto que pueden comprar cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es el de acá? ¿Cuál es el principal exportador en la región de plátanos? ¿Saben? ¿Qué país? Uno de los principales exportadores de plátano. A ver, chicos, ¿cuál?
Uy, nada. Ecuador, sí, Ecuador y Brasil, pues por la zona tropical, pues definitivamente, sí, exactamente. Ya imaginémonos, Perú y Chile compran plátanos a Ecuador. Perú le compra plátanos a Ecuador, escúcheme bien por favor, Perú le compra plátanos a Ecuador y Perú o sea, Ecuador vende plátanos a Perú y Perú le cobra de arancel 5%, ¿sí? 5%. Chile le compra plátanos a Ecuador, vende plátanos a Chile y Chile le cobra 10%. A ver, Ecuador y Chile forman un bloque de integración, es decir, los productos que vayan de un país a otro, de Ecuador a Chile y de Chile a Ecuador, cero de arancel. Tú como ecuatoriano, ¿por dónde ingresarías tu producto a este bloque de integración? ¿Por Perú o por Ecuador? ¿Por Perú o por Chile? ¿Dónde ingresarías? Perú te cobras 5, Chile te cobra 10. ¿Por dónde ingresarías? Simple lógica, ¿por dónde ingresaría? Vamos, chicos, vamos. Lo ingresarías por Perú, pues, te cobra 5% más económico. Y una vez que esté en Perú tu producto, libre tránsito a Chile. Es decir, me he ahorrado 5% de arancel. Ahí hay un vacío, ¿sí? Ahí hay un vacío. Y para cerrar ese vacío, se forma el siguiente bloque. Es decir, se siguen con las negociaciones y firmamos lo que se llama el tercer bloque de integración, es decir, la unión aduanera. Ya tenemos negociado el arancel común entre nosotros, países miembros del bloque. Negociemos el arancel externo frente a terceros. Es decir, si Ecuador vende sus plátanos a Perú o a Chile, ambos, Perú y Chile, van a cobrar lo mismo. Es decir, Chile va a cobrar 10% y Perú ahora ya no 5, sino 10%. De esta manera, nosotros como bloque nos estamos protegiendo y estamos haciendo un proteccionismo. ¿Sí? Un proteccionismo. ¿Me han entendido el ejemplo, verdad? Antes cada quien cobraba lo que sea. El país ingresaba el producto foráneo por el país más barato y de ahí libre tránsito. Para evitar ese vacío, se crea lo que se llama el siguiente paso, es decir, la unión aduanera. Tenemos libre tránsito, es decir, arancel común interno y también arancel común externo, ¿sí? Arancel común externo. Listo. Vamos con el siguiente punto. Vamos con lo que es el mercado común. Ya hemos visto la unión aduanera que viene a hacer eso, ¿verdad? Ahora viene el mercado común. ¿Qué viene a ser el mercado común? Todo lo anterior. Libre tránsito de productos, eliminación de barreras arancelarias y pararancelarias, arancel común interno y arancel común externo. ¿Y qué le estoy agregando ahí en el mercado común? El resto de componentes de los procesos de producción, pues, ¿qué? El capital, las personas, los factores productivos, libre tránsito, ¿sí? Se busca pues que haya un libre tránsito. Por ejemplo, las inversiones foráneas hacia el Perú se facilitan, pues ya no te cobro tanto por el ingreso de ese dinero, ¿verdad? Porque hay algún impuesto que se paga. Quizás ingresas libremente si vas a invertir en el país, ¿verdad? Ahí tienes lo que se llama el mercado común. Luego viene el siguiente punto, el siguiente paso, que viene a ser la unión económica. Acá, ¿qué establecemos? Acá establecemos ya políticas comunes para todos los países en el tema económico, en el tema monetario. Por ejemplo, una sola moneda, ¿sí? Una sola moneda. O políticas, algunas políticas en el tema fiscal, común para todos los países. Y cuando hablamos de la integración total, ¿qué viene a ser? Un solo sistema político que gobierne o lidere la administración
de los estados o países integrantes, ¿sí? Un solo presidente, un solo congreso, una sola moneda, políticas tributarias, políticas económicas, políticas sanitarias, que sea común para todos los países miembros, ¿sí? Que sea común para todos los países miembros. Bueno, ya esto ya lo vimos, ¿sí? Vamos. Acá tenemos los principales acuerdos de integración. 1957, cuando le dije más de 50 años, me he quedado corto, ¿verdad? 27 países miembros, la Unión Europea. ¿Qué es lo que busca la Unión Europea? Básicamente ser un bloque de integración en el tema. ¿En cuál tema? En este tema, ¿sí? Vamos, cuando hablamos de la Unión Europea, estamos acá, ¿verdad? La Unión Europea, Unión Económica y Monetaria. Eso es lo que busca. ¿Qué faltaría a la Unión Europea para hacer integración total? Por ejemplo, el último paso. ¿Qué faltaría? ¿Qué le falta a la Unión Europea? Que solo tengan un solo regente, pues, un solo gobernante para todos los países. Obviamente eso no va a pasar, creo, ¿verdad? Eso no va a pasar directamente. Entonces tenemos eso ahí. La Unión Europea, 1957, está formado por 27 países. Hace unos años pues salió todo lo que es el Reino Unido, ¿verdad? El bloque de Reino Unido salió con lo que ustedes conocen como el BRICS, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Luego tenemos el NAFTA o el Tratado del Norte, o en este caso se llama el TPEC, ¿sí? Eh, es un bloque que viene a ser lo que se llama una zona de libre comercio, es un TLC entre estos tres países. ¿Qué es lo que busca? El libre tránsito de lo que son los productos entre ellos, ¿verdad? Facilitar el comercio, facilitar de alguna manera las inversiones entre estos países. Bueno, acá algunas cosas del BRICS. A ver, esta es una noticia que salió, básicamente ustedes saben que Reino Unido es un grupo de varios países, ¿verdad? Está Inglaterra, ¿qué más está? Está Escocia, ¿qué más? Está Irlanda, ¿qué más? Está Gales. Al salir todos estos países del bloque de la Unión Europea, todas esas condiciones que tenían por ser parte de la Unión Europea, lo perdieron. Entonces, cuando digamos Gales o digamos Irlanda quiere negociar con la Unión Europea, todos esos arancel cero lo perdieron, pues. Entonces son como un tercero, como un foráneo. Imagínense las pérdidas que están teniendo en estos momentos esos países por haber salido directamente del bloque de la Unión Europea. Por eso hay problemas, ¿verdad? Por eso hay problemas. Ahí Inglaterra, por ser el país más poderoso, pues de alguna manera regula o orienta las políticas de todo ese bloque. Pero no necesariamente es porque es que todo les haya salido bien, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos, ¿sí? La Comunidad Andina de Naciones, la sede es en Perú. 1969, ¿sí? 1969 es la fecha que se inicia todo este proceso de integración, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la Comunidad Andina de Naciones? Ser un mercado común, ¿sí? Eso es lo que busca. ¿En la actualidad es eso? No, en la actualidad estamos más o menos en la segunda etapa aproximadamente. ¿De qué depende eso? Pues como yo les dije, depende específicamente de la voluntad política de los gobernantes de cada país, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos, por favor, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Luego está el Mercosur. 1991, 1994 comienza a funcionar operativamente. Tenemos los países que son y que han iniciado este bloque, que han iniciado todo este proceso. Si se dan cuenta, libre circulación de bienes y servicios y factores productivos. Más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone el Mercosur? Pues ser lo que se llama un mercado común. En la actualidad, ¿es un mercado común? No, pues también estamos hablando de que está en la segunda etapa con problemas con Argentina, que parece que quiere, no quiere o no se decide por salir del Mercosur. ¿Cuál es el problema a veces de pertenecer a un bloque de integración? Que si tú como país quieres firmar, por ejemplo, un acuerdo con otro país o con otro bloque de integración,
primero tienes que consultar con los países con los cuales tú formas parte de los bloques previos, para que no afecte el bloque previo. Entonces, de alguna manera te limita, ¿verdad? De alguna manera te limita tus propias decisiones como país, porque ya no actúas como país, actúas como bloque, pues. Entonces, para que Argentina pueda tomar decisiones de repente con algún otro país, pues tendría que consultarlo, hablarlo con Brasil, con los demás países, ¿verdad? Con los demás países que forman el bloque. Entonces, eso de alguna manera limita tu campo de acción. Es por eso que ahí tienen una noticia, pues no se sabe, parece que quiere salir del Mercosur a Argentina. Hasta ahora no hay una noticia clara sobre eso, pero es una decisión o es una opinión de alguna manera que es compartida por muchos analistas o muchos políticos en ese país. Luego está la Alianza del Pacífico. Hablamos de 2012, que es el proceso donde de alguna manera se forma el acuerdo marco, es decir, el acuerdo donde están las bases de inicio de este proceso de integración. Y es un proceso de integración abierta. ¿Qué significa un proceso de integración abierta? Es decir, para que no pase lo del Mercosur, ¿verdad? Para que no pase lo del Mercosur con Argentina. Todo lo previo que les he mencionado son acuerdos que los países se sientan, firman y de alguna manera tienen carácter impositivo, es decir, tienes que cumplirlo sí o sí. Entonces, de alguna manera, te sientes limitado frente a las decisiones que puedas tomar tú solo como país frente a otros acuerdos de integración que quieras hacer. Porque no lo puedes hacer, porque hay un acuerdo previo, porque ese acuerdo te dice que no puedes ir en contra del acuerdo, etc. Al formar acuerdos de manera abierta, los países forman parte de este acuerdo de integración, ¿sí? Pero también son libres de salir cuando quieran y de entrar cuando quieran. Los acuerdos que se firman no son vinculantes, es decir, ok, nos sentamos, negociamos, damos el ok o estamos en contra, firmamos, pero si yo como país decido acogerlo, lo acojo. Si no, sencillamente queda ahí. Ya queda para el país o para los países que quieran aceptar eso de ahí, ¿sí? Entonces se llama eso de ahí. ¿Qué busca también ser la Alianza del Pacífico? Un mercado común, ¿verdad? Un mercado común es claro. Obviamente no, ni estamos lejos de eso, ¿verdad? Luego viene el ALBA o TCP. Prácticamente esto es un acuerdo de integración entre países que comparten un régimen socialista, si se dan cuenta, ¿verdad? Socialista. Hablamos de un acuerdo que inició con el difunto presidente pues Chávez, continuó con Maduro y todos los presidentes que tienen alguna idea, idiosincrasia en este tipo de sistema político, ¿verdad? Estamos hablando de América del Sur, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de los países del Caribe, etc. ¿Sí? Entonces ahí tienen lo que es, bueno, como que no se entiende lo que quieren ser, ¿verdad? No se entiende mucho lo que quieren ser, pero ahí son. Que está parado, que está en stand-by, definitivamente, pues desde la muerte de Chávez prácticamente esto ha quedado ahí, no hay mucho avance sobre este proceso directamente, ¿sí? No hay mucho avance y ahí ha quedado, ¿verdad? Acuérdense, todo depende de la voluntad política de los gobernantes. Si los gobernantes no se reúnen, no deciden continuar, pues eso queda ahí. Está firmado, ¿sí? Ok, está firmado, pero nada más. Foro de Cooperación Económica, el APEP, Foro de Cooperación Económica, el APEP. Igual, es un acuerdo abierto, sí, es un acuerdo abierto de integración. Está conformado por todos los países pues, que conforman la zona del Pacífico, 21 países. Por eso se dice que este es uno de los principales acuerdos de integración. Está formado por más del 50% de la actividad comercial a nivel mundial. Solo Singapur y Estados Unidos y Japón pues prácticamente suman casi todos, ¿verdad? Entonces, igual, si se dan cuenta, ¿qué es lo que busca acá? ¿Qué es lo que busca? Mejorar el crecimiento, desarrollo, reducir las barreras comerciales, mejorar de alguna manera las ganancias entre los países, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto de acá, un acuerdo de integración abierto. Hay tres conceptos que generalmente
preguntan y a veces se confunde. Cuando hablamos de internacionalización, ¿qué significa internacionalizar? Hacer operaciones fuera de tu lugar de origen. ¿Sí? Hacer operaciones fuera de tu lugar de origen. Yo vendo a Bolivia, internacionalización. ¿Se acabó? Vendo a Bolivia, internacionalización. Yo hablo una sede, o sea, una tienda nueva de mi marca en Chile, internacionalización. ¿Sí? Es conjunto de actividades que desarrollan los agentes económicos en mercados diferentes a los de origen propio. ¿Sí? ¿Qué es la globalización? La globalización viene a ser, como dice ahí, el tema de la integración, es la integración de procesos, de costumbres, de hábitos, de sistemas, es una integración, es una vinculación de manera natural de procesos, hábitos, costumbres, usos entre los diferentes agentes económicos, ¿sí? Es natural, pues, el tema de usar el Internet entre todos, el tema de usar el celular entre todos. Es natural, nadie te ha impuesto, es natural, es un proceso natural en donde los usos, costumbres, sistemas, estructuras se vuelven comunes para todos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema del capitalismo. Es algo global, ¿verdad? Es un proceso natural que los países aceptaron, el tema del capitalismo, el tema del sistema economía mixta, ¿verdad? Ahí tenemos eso. Cuando hablamos de la mundialización, es un proceso no natural, es un proceso impuesto, artificial, en donde los países buscan integrarse, los países forman acuerdos de integración, en donde se busca, de alguna manera, formar un bloque y ese bloque esté dirigido por una sola gobernanza, por un solo administrador. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos es un conjunto de estrellas. ¿Han visto su bandera? Es un conjunto de estados, estrellas. Pero todas esas estrellas han subordinado a un gobierno central. Ahí tienen al presidente Biden, ¿verdad? En donde todos tenemos una sola moneda, en donde hay un gobierno central que rige los destinos de todos los estados. Ahí tenemos el tema de la mundialización. Pero para eso los estados se han sentado, han negociado y han dicho, ok, vamos todos, formemos un bloque, formemos lo que somos Estados Unidos. Por eso es Estados Unidos. Son un montón de estados, que cada estado tiene sus maneras, sus formas, sus políticas, pero están subordinados a una autoridad supranacional única, llamada el poder político, el gobierno central, que en este caso está liderado por el presidente Biden. Listo, vamos con ya no nos queda mucho, ya no nos queda tiempo, vamos con su solucionario, chicos, ¿sí? Vamos con su solucionario. En su solucionario verán algo, verán algo medio raro. Casi todos son A. Todas las preguntas son A, excepto la 11 y la 12. A ver, un poquito así. Generalmente cuando uno se elabora las preguntas de sus exámenes, todos se hacen A. Eso ha pasado. Haya faltado chocolatear. Pero bueno, ahí tiene sus alternativas, ¿sí? Sus alternativas. Ya para acabar, por favor, póngale ganas. Todo es preguntable, ¿sí? Todo es preguntable, ¿sí? Todo es preguntable. Si se dan cuenta, lo que yo estoy tratando de hacer es cada concepto ejemplificar. Cada línea que tienen ustedes de texto en sus separatas es preguntable. Entonces, por favor, chicos, no se olviden eso. Tienen ustedes las separatas. Sus exámenes van a ser en base a sus separatas. Pero sus separatas se nutren con la información, ¿sí? Con la información de la actualidad, de la realidad económica. Por ejemplo, la crisis que ahorita se está teniendo el fin de semana, que han escuchado al presidente, ¿eso afectará las expectativas, las inversiones, el tipo de cambio? Sí, pues ahorita están haciendo firmas para que quieran vacar al presidente. Y eso, de alguna manera, va a afectar la situación económica del país. El tema de la crisis, del conflicto bélico, también va a afectar la situación que se está viviendo en Ucrania también puede afectar, porque Estados Unidos, disculpe, Rusia es un gran comprador de materias primas
de insumos, de recursos naturales del Perú. También puede afectar. Entonces, con eso acabamos la clase del día de hoy. Que les vaya bien, chicos, que les vaya bien y nada, éxitos, sí, éxitos. Cuídense, nos estamos viendo, hasta luego, que les vaya bien. Bendiciones, vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede para todo. Listo.